de sostenibilidad, además de las otras, pero en cuanto a sostenibilidad, una es, sin lugar a dudas, la crisis energética que modula la energía, que modula o que establece cómo es una sociedad, en el sentido de que la sociedad humana de la caza del mamut no es la misma que cuando empezamos a cultivar. Pasamos de una sociedad que obtiene su energía de la proteína de la caza a una sociedad agrícola y cambia ese modelo social. A partir del siglo XIX empezamos a quemar masivamente combustibles fósiles y es el comienzo de la sociedad tal como la entendemos hoy. Y ahora estamos en el punto en el cual esa misma generación de energía nos está llevando a ese abismo del que hablaba Esther, ¿no? Por la destrucción, por las alteraciones en la composición de la atmósfera, el cambio climático que eso está generando y, por lo tanto, el cambio en las condiciones de vida que nos puede llevar a una situación absolutamente indescriptible o difícil de prever, en la cual, desde luego, la especie humana puede no continuar ahí. Hay otra crisis tan grave como esta, que es la pérdida de biodiversidad, que a mí me parece fundamental. Yo, cuando hablo de ella, no suelo referirme tanto a las especies que se han convertido en más emblemáticas, como las ballenas, como pues en España el lince, el oso, ¿no? Las grandes especies, sino los síntomas que estamos viendo de las especies más pequeñas, más humildes, que se están yendo sin dar signos, o sin ruido prácticamente, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de los gorriones. Los gorriones están desapareciendo de nuestras ciudades, ¿no? Hay ciudades europeas, por ejemplo en Praga o en Londres, donde ya no hay gorriones, y en España, a pesar de que tenemos una población bastante importante, de unos 400 millones, dice la Sociedad Española de Ornitología, sin embargo, la población se reduce del orden de 1 millón al año, ¿no? O sea, algo está pasando ahí. Algo está pasando con los anfibios que están desapareciendo, también silenciosamente. El tema de las abejas, un tema bueno, del que se habla mucho, porque Einstein dijo aquello de que la humanidad sobreviviría 4 años a la desaparición de las abejas. Las abejas tienen un papel clave, por ejemplo, en la alimentación humana, ¿no? por su papel en la polinización, y sin embargo están desapareciendo. El 75% de las abejas en España tienen problemas, están infectadas por virus, etcétera, etcétera. Y eso es, sin duda, debido a que algo estamos haciendo mal. Y esos son los síntomas de una crisis que a mí me llevaba, como se decía antes, a calificar el comportamiento de nuestra especie como un comportamiento estúpido, no porque me dirigiera a nadie en concreto, sino porque creo que cuando uno analiza sobre bases ecológicas cómo es el comportamiento de la especie humana, pues se parece más al de una especie plaga, es decir, al de una bacteria en un tubo de ensayo que crece, va comiendo recursos hasta que finalmente desaparece, ¿no? Y hay otras especies que están en equilibrio con su medio, el famoso ejemplo de la liebre y el lince, que oscilan en función de la oscilación de las poblaciones de la presa de la que dependen, ¿no? Por eso yo calificaba a nuestra especie de estúpida, ¿no? Aunque hay otras personas, y a mí me gusta recurrir a ellas, por ejemplo Jane Goodall, que creo que estos días está por España, y yo me refiero a ella también en muchas ocasiones, habla de que hay motivos para la esperanza, y ella da tres motivos que a mí me gusta recurrir, porque creo que también necesitamos esperanza, ¿no? Jane Goodall dice que los tres motivos que a ella le dan cierta esperanza de que podemos salir de la crisis ecológica. Dice, en primer lugar, es que la capacidad de regeneración de la naturaleza es grande, cosa que yo estoy de acuerdo. Es decir, cuando se deja de destruir un ecosistema sistemáticamente, en algunos casos tiene capacidad de recuperación. Hay casos en los cuales la destrucción es irreversible, pero es verdad, en los ejemplos que ella pone, por ejemplo, la selva, pues se puede recuperar. En segundo lugar, el segundo aspecto del que ella habla es el de que hay mucha gente, y esto también es verdad, mucha gente que está trabajando por cambiar la situación. Y el tercero, y aquí es donde está la gran discusión, ella dice que considera que somos una especie inteligente, ¿no? Yo no lo sé. Yo decía lo contrario, pero un poco como provocación, ¿no? Se hablaba al principio del idiota espabilado, ¿no? Y a mí cuando
empecé a reflexionar sobre todo esto desde otra perspectiva, después de 25 años de activismo, alguien me dijo que los griegos llamaban idiota al que no se ocupaba de la cosa pública, ¿no? Con lo cual me viene muy bien para enlazar con lo siguiente que yo quería contar, ¿no? Es decir, si queremos dejar de ser idiotas, lo que tendremos que hacer es repolitizarnos, que es un poco por lo que yo abogo y en lo que estamos trabajando, ¿no? Repolitizarnos en el sentido de retomar ese espacio público y retomarlo desde la ciudadanía. Yo en esto estoy muy de acuerdo con lo que dice Esther, porque eso es fundamentalmente lo que estamos haciendo los que estamos impulsando este proyecto que se llama ECU. Somos un grupo de personas que provenimos del activismo social en distintos campos y que entendemos que precisamente la receptividad de los partidos actualmente existentes a los mensajes que surgen de la sociedad ha desaparecido. Prácticamente nos hemos ido encontrando progresivamente cada vez con una mayor impermeabilidad a los mensajes sociales. En ese sentido, nosotros hemos decidido dar un paso y organizarnos nosotros, y organizarnos de una manera que efectivamente se enmarca dentro de lo que en el espacio político mundial europeo nosotros nos ascribimos a lo que se llama globalmente el movimiento verde. Es decir, nosotros lo que queremos es constituir un actor político relevante desde la sostenibilidad, desde lo verde, que tenga como ejes o como objetivos la sostenibilidad, la equidad y la defensa de los derechos, ¿no? Yo la verdad es que creo que en España es absolutamente necesaria la presencia institucional de una organización de este tipo. Creo que realmente el abandono de las cuestiones ambientales es radical, y creo que el papel que en mi experiencia como activista en estos años, por ejemplo, desarrollan los verdes en Europa, pues es un papel, y ahí discrepo con Esther, es un papel muy relevante. Nosotros hemos visto que cuando ha habido que llevar cuestiones en tantas luchas, desde esas pequeñas victorias que necesitamos, ¿no? Como la lucha contra los transgénicos, la lucha contra la energía nuclear, la lucha contra los combustibles contaminantes, etcétera, 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 los que siempre han estado dispuestos a llevar adelante propuestas de este tipo en las instituciones han sido precisamente los verdes, ¿no? Y eso es lo que ha conseguido pues algunas de esas pequeñas victorias que yo creo que son esperanzadoras, ¿no? Como por ejemplo el que, con la excepción de España, desde luego que es una gran excepción, pues Europa sea mucho más infranqueable a los transgénicos de lo que por ejemplo es Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que hay que reconocer que los verdes en esto, como en muchas otras cosas, pues juegan un papel importante, ¿no? Y yo decía al principio que creo que tenemos que reflexionar mucho sobre realmente, y desde la autocrítica también, ¿no? Porque yo creo que el problema es el productivismo, es decir, es el modelo económico que se basa en la producción continuada. No tanto si ese productivismo se gestiona desde el mercado o si se gestiona desde lo público. El problema es que vivimos en un modelo que se basa en el crecimiento continuado sobre una base física finita, incapaz de proveer de esos recursos a una población cada vez mayor, ¿no? Y por lo tanto, y además los intentos que algunas personas hicieron, como Manuel Sacristán, a quien yo cito en mi libro, en portada además, de realmente introducir la sostenibilidad en el discurso marxista, por ejemplo, pues yo creo que de alguna manera fracasaron, ¿no? Entonces, a mí me parece que es, o mi propuesta, o lo que nosotros proponemos, es hablar de productivismo, y comparto también el que no existe una hoja de ruta, que esa hoja de ruta tenemos que construirla, ¿no? Y nosotros la estamos construyendo, es decir, nosotros desde el activismo
hemos decidido dar un paso y decir, bueno, aquello a lo que renunciábamos, a estar en las instituciones, pues consideramos que es dejar las instituciones en manos de aquellos que están haciendo políticas antiecológicas, ¿no? Y por lo tanto, precisamente estamos dando el paso contrario, en el sentido de decir, ¿por qué tenemos que dejar la presencia en los ayuntamientos, dejar la presencia en los parlamentos, dejar la presencia en las comunidades autónomas a aquellos que están haciendo políticas anticológicas? Demos un paso más y tratemos de llevar nuestros planteamientos de esas luchas, precisamente, de esas luchas ciudadanas, ¿no? Y muchos de los colectivos que están participando en este proyecto son precisamente colectivos ciudadanos que llevan muchos años luchando contra grandes proyectos concretos y que han decidido organizarse y tratar de estar presentes. Por ejemplo, un caso muy claro es el de la plataforma contra la refinería Balboa en Extremadura, un proyecto completamente absurdo en pleno siglo XXI de instalación de una refinería en Extremadura. Y esta plataforma en un momento dado decide dar el paso y tratar de tener presencia en el ayuntamiento. Y bueno, yo hablaba con ellos y realmente pues su experiencia ha sido efectiva para el conseguir frenar y parar ese proyecto, ¿no? Hay otros casos, otros muchos casos de colectivos que forman parte de este proyecto ECO que son un poco en la misma línea, ¿no? Otro ejemplo es el caso de Alaurín de la Torre, donde hay una gente que lleva mucho tiempo trabajando contra las canteras que están pues afectando gravemente al medio ambiente del pueblo y que también han decidido dar un paso y organizarse, y así sucesivamente. Es decir, que ECO lo que está es conformando una red de colectivos y de personas interesadas, preocupadas por estas cuestiones, que bueno, pues hemos decidido dar ese paso y tener una presencia institucional, ¿no? Institucional no como un fin en sí mismo, sino como un medio para llevar adelante cambios en las políticas que nosotros queremos llevar a cabo sobre muchas de las cuestiones sobre las que trabajamos y consideramos que pues que nos está dando esa respuesta institucional que consideramos totalmente necesaria. Esto es lo que es el proyecto, y yo creo que estamos consiguiendo generar una nueva ilusión en la ciudadanía que puede dar respuestas, que puede, y de hecho las está dando, respuestas eficaces a, digamos, movimientos que se hacen, como decía antes, desde la derecha conservadora, en el sentido de que se ofrece una alternativa que los ciudadanos pueden ver concreta y efectiva, de llevar sus luchas a aquellos lugares donde realmente pueden ver que esos cambios son realmente posibles, y de esa manera ir construyendo paso a paso esa ruta que necesitamos construir hacia una nueva alternativa, que no sabemos exactamente cuál es, pero sí que sabemos que sí que tenemos muchos elementos de cómo construir esa nueva alternativa, ¿no? Entonces yo creo que realmente, bueno, la verdad es que es un poco la historia de mi vida, ¿no? Porque yo recuerdo que durante los primeros años de mi militancia ecologista, nosotros había una organización en Madrid que se llamaba ADEM, que bueno, antes se llamaba EORMA, en fin, es un poco la historia del movimiento ecologista. Quien se haya interesado en esto, pues tal vez lo puede seguir. Y fundamentalmente, pues había dos colectivos, podríamos decir, ¿no? Un colectivo que eran los que se llamaban a sí mismos los energéticos, y otro que eran los conservacionistas. Tú, que eres también un viejo luchador, te acordarás de esa división entre los energéticos y los conservacionistas. Los energéticos normalmente estaban más vinculados a partidos de izquierda, y tenían un discurso normalmente mucho más teórico sobre la necesidad de cambiar el sistema, de derrumbar el capitalismo. Y los conservacionistas tratábamos de parar la destrucción de ecosistemas, ¿no? Y entonces pues hacíamos alegaciones contra planes urbanísticos